Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vos seguramente del otro lado, arrancando enero 2017, hoy es justamente día 4, tenés que estar haciendo algunos planteos, tipo de cambio, inflación, cómo le va a ir a este nuevo ministro de Hacienda, alguien bastante mediático, en solo 24 horas dio 6 notas. Bueno, para pasarle ese filtro, acá en Agrositio lo consultamos a nuestro gran amigo José Luis Espert, que lo tengo ahí en el fondo en cámara. Esta vez lo enganchamos bien veraniego en su casa, ¿no? Para no solo venir hasta acá, hasta la oficina, se ve impecable. ¿Cómo andás, maestro? Hola Ricardo, feliz año, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me Che, alegro mucho. bueno, ¿te puso contento esto del cambio de Spert por Duhovne? Cambio de Spert, mirá vos, se me fue el inconsciente, el cambio de Prat Guy. Lo que acabas de Qué decir. grande, ¿viste? Es como que siempre te tengo Escuchame, a vos de ministro, ¿eh? ahora cuando te escuchen tus amigos macristas, estas te la van a La cobrar. van a facturar, ¿no? Esta te va a salir cara con En, los en- amigos que en- tenés en ahí en rea- el en rea- gobierno. en realidad yo tendría que haberlo hecho al revés. El cambio de Duhovne por Spert, ¿no? Yo Como... creo que esto, yo creo que esto ha demostrado que querés salirte de a poco de las filas macristas, cosa que te felicitaría, Ricardo. No, pero bueno, pero hablando en serio, a ver, vamos a ir de a poquito. Dale. Duhovne es un poquito, es un tipo que empieza a dar señales de menos gradualismo, de menos, llamarle así, una posición en donde no importa tanto el gasto, sino la política, y dice, sí, a ver, la política es importante, pero el gasto también. Sí, no, me parece que con el gasto no se va a meter mucho, ¿eh? No lo veo. Yo creo que ha sido un poquito, alguna declaración muy tibia. Yo no, mira, la verdad, yo que creo, que acá sin 20 cadenas nacionales de parte de Macri, sin haber metido mucho miedo a la clase política, a los sindicatos, bajas de gasto no se pueden hacer, no se pueden hacer, significativas hablo, ¿no? Estamos hablando de un gasto público que a fines del año pasado llegó a totalizar 3,1 billones de pesos. Una baja significativa de gasto sería bajarlo 10%. Yo no creo que pueda ser ni siquiera el 0,1% Duhovne. Me parece que por lo que yo creo que está dando vuelta en serio en la cabeza de Duhovne y del equipo y lo que puede hacer es que si el blanqueo de capitales está dando muy bien como está dando, ahorrar parte de eso, y ahora han lanzado o van a lanzar un blanqueo del trabajo también, ¿viste? Un blanqueo laboral. Sí. Me da la sensación que las mejoras de la situación fiscal, o sea, baja de déficit, van a venir más que nada, sí ahorran algo de la mejor recaudación que tengan por los blanqueos. Porque, no sé, al mismo tiempo en estos días nos hemos enterado de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Macri ha decidido darle 25.000 millones de pesos. Hoy trascendió que se viene un mega plan de obra pública. Todo eso hay que pagarlo. Yo no creo que haya baja de gasto. Tampoco creo que del resto de la recaudación, salvo por el blanqueo, se ahorre demasiado. Es más, hay una cosa a tener en cuenta muy importante, que yo lo marqué en una nota apenas asume Duhovne, o apenas me entero de la renuncia para mejor dicho, que es que con solo cumplir el presupuesto, que es lo que ha dicho Duhovne que va a tratar de hacer, eso ya es un ajuste importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta ahora el gasto viene creciendo al 35% anual. En el presupuesto 2017 que Duhovne tiene que aplicar, porque se lo sancionó el Congreso, el gasto público tiene que crecer al 22% anual. O sea, 35 menos 22, 13 puntos de caída en el crecimiento del gasto público. Ya con eso yo te diría, ahí tiene una tarea ardua, porque estoy casi seguro que los caraduros de la política, que son los mismos que sancionaron el presupuesto en el Congreso, en cuanto Duhovne lo quiere aplicar, le van a salir a decir que es un ajuste. Decime una cosa, ¿cómo lo ves a él en su trabajo con el Banco Central? Porque si hay algo que mucha gente dijo es que Sturzenegger en eso fue como mucho más serio, más ordenado, trató de manejar la política monetaria de tal forma que las tasas fueran bajando, que el dólar no saliera picando hacia arriba, e incluso que el tipo está jugado a un 17% de inflación. Tal vez la primera pregunta es, hacemos una radiografía de la política de Sturzenegger, cómo lo viste, cómo lo ves, y después veamos cómo encajaría con todo el diagnóstico que hicimos de Duhovne.
No, yo creo que, a ver, Sturzenegger, si la inflación ha bajado es porque el Banco Central ha bajado el crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, la inflación es un fenómeno monetario, así que la inflación arrancó en 4% a principios del 2016 y terminó el año en 1,5, 1,6, 1,3. Así que toda esa baja en la tasa de inflación es mérito de Sturzenegger, que ha hecho una muy buena tarea en el Banco Central. De hecho, Sturzenegger fue clave para explicar por qué la eliminación del cepo cambiario no terminó en crisis. Más allá que el mérito político es de Prat-Gay, Sturzenegger fue clave en eso también. Yo te diría, si le creo a Sturzenegger siempre dijo que no tenía ningún problema con Prat-Gay. Yo no sé si es verdad o mentira, así que no veo por qué lo va a tener con Duhovne, ¿no? Ujú. Eh, ¿Vos lo ves al tema este de la inflación del 17? Ellos hablaron en el momento que podía ser del 12-17, me parece que va más para el lado del 17, pero han salido algunas encuestas que hablan más de 21 o 22% de inflación. ¿Es muy prematuro tratar de imaginar un número como este? Mira, 12,17, que es lo que ha dicho el Banco Central, y el presupuesto pícaramente puso 17 como inflación, o sea, el límite máximo, sabiendo que el 12% es prácticamente imposible. Yo te diría, la inflación muy probablemente va a estar ahí entre 22 y 25%, más que en 12 o en 17%. La inflación va a estar arriba de lo que dice el Banco Central, sin duda. Y el tema tasas, ¿cómo lo ves? Porque ahí también me parece que hay una política donde Sturzenegger está tratando de bajarla lo suficiente, pero que sea una baja sostenible, es decir, que no tengamos esos empujes para arriba, e incluso algunas cosas se vio por la venta de bonos y todo eso, ¿no? ¿Qué hace? Mira, dado los límites que tiene el Banco Central, que aunque uno diga que es independiente, hay límites políticos, porque acá todos están de acuerdo con la política gradualista. Cuidado, en materia fiscal no ha habido ningún gradualismo, sino todo lo contrario. Hoy tenemos más déficit fiscal que durante 2016 y que durante 2015. Yo te diría, el déficit fiscal se sigue agrandando. Así que hay ningún gradualismo, sino profundización de los desequilibrios. En materia monetaria, sí, ahí hemos tenido claramente una política gradual que ha sido exitosa hasta ahora. Hemos logrado bajar una inflación que, insisto, arrancó en 4 y estamos en 1,5, 1,7. Te diría, perforar ese número como promedio, ¿no? Habrá algún mes que a lo mejor pueda bajar algo respecto del 1,5, pero perforar ese número no va a ser fácil, te diría. Por lo tanto, me parece prudente que Sturzenegger mantenga las tasas ahí donde la está manteniendo en los hechos el Banco Central, está trabajando con tasas de interés entre 24 y 25%, me parece un nivel razonable, te diría, muy razonable. Vamos a nivel de actividad, ¿no? Siempre que hablamos con vos es como que vos sí aparecés como un fanático del campo, ¿no? Hablando de la productividad del campo, de la competitividad del campo. ¿Lo seguís viendo así? ¿Y qué otro sector de la economía lo ves con cierto dinamismo como para que sea un 2017 menos duro que el 2016? A ver, 2017 va a ser un mejor año que 2016. Repito, 2017 va a ser un mejor año. La discusión entre los economistas profesionales serios está en si crecemos 2, 3, 4 o hasta 5%. Así que el año que viene, perdón, 2017 va a ser un año de crecimiento y también va a ser mejor porque la inflación va a ser más baja. De 40% que terminó la inflación en 2016, estamos viendo que este año la inflación estará alrededor de 25, 22, 23%. Estamos hablando de una caída de 15 puntos en la tasa de inflación. Mirado entonces por el crecimiento económico y por la inflación, sin duda que 2017 es un año mejor que 2016. ¿Qué sectores? Yo te diría, el campo va a seguir tirando. Yo creo que trigo, maíz, soja, o hablando del campo, trigo, maíz, soja, eso va a seguir siendo para arriba. La rentabilidad no va a ser tan buena como en el año 2016, durante este año 2017. Veo complicado lácteos todavía, la carne un poquitito mejor que el año pasado. Y te diría que se le van a agregar este año, por eso los números van a terminar siendo positivos, la producción doméstica de autos, que el año pasado fue floja. El año pasado la venta de autos fue buena, pero bueno, el grueso de los autos que se vendieron fueron importados en cuanto al salto, ¿no?, que tuviste respecto a 2015. Creo que la construcción este año va a reaccionar fruto de la obra pública. Sí, te diría que por ahí pasan los sectores que van a estar explicando el por qué este año el PBI, o sea, el globo de actividad económica, va a estar arriba del año que viene.
Vos en un momento dijiste, casi que me tiraste el título de la nota, por eso voy a tratar de profundizártelo más. Dijiste, lo veo al campo con menos rentabilidad que el 2016. ¿Te animás a decirme cuáles son los indicadores? Porque si pongo eso en menos de 12 horas estás primero, ¿eh? Mira, el por qué, yo creo que el atraso del tipo de cambio ha venido para quedarse. Ajá. Y el efecto positivo de las retenciones ya fue en 2016. Este año Macri decidió incumplir la promesa que le hizo al campo y suspendió la baja de retenciones para enero de 2018, que veremos si se cumple, ¿no? Así que yo te diría, entre la baja de retenciones, que ya fue, ese golpecito ya pasó, y que la gran devaluación del 50% ya la tuviste, esos son los dos motivos esenciales por los cuales creo que el tipo de cambio, digamos, la rentabilidad del campo va a ser menor. Incluso me parece que en año electoral las concesiones políticas que va a tener que dar el gobierno van a llevar a que los costos de producción para el campo suban. Estoy hablando de camioneros con transporte, por ejemplo, y no descartaría costos impositivos. Yo no sé si las bajas impositivas de las cuales se hablan se van a poder lograr. De hecho, yo no sé si Vidal no va a hacer un nuevo toque al inmobiliario residencial o rural, hablando de la producción agropecuaria durante este año. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hoy este nuevo gabinete? Porque vos hemos charlado bastante sobre el tema de ministro de Economía sí, ministro de Economía no. Eh, vos, el ministro de Hacienda, mientras el tipo trabaje bien, te parecía bien. Algunos otros economistas un poquito más heterodoxos, tal vez Juan Carlos de Pablo, Javier González Fraga, ellos pregonan más la lógica de un ministro de Economía. ¿Cómo ves el funcionamiento de este nuevo experimento de Macri con tanta subdivisión? Porque incluso lo que era Hacienda y Finanzas lo transforma también ahora en dos ministerios, con lo cual... Yo ya esto me parece un exceso, ya haber dividido economía y hacienda en hacienda y finanzas, la verdad que me parece demasiado ya. Pero bueno, desde ya ojalá que le siga yendo bien, digamos, a Duhovne, como le ha ido en la actividad privada. Pero ya esto me parece demasiado. Ya fíjate vos que el ministro de Hacienda va a manejar un presupuesto que no manejó en realidad, que no sancionó, que no participó, y encima va a tener un par para financiar el déficit fiscal en gran parte heredado por lo que sancionó el Congreso. Así que ya me parece un exceso esto. Yo igualmente, si vos decís, ¿qué hubieras preferido? Mirá, yo, dado que creo que hay que poner patas para arriba al país y hacer un cambio de 180 grados, como siempre te dije, un cambio de 180 grados poniendo a la Argentina a producir en lo que tiene ventajas comparativas, esto es el agro, la agroindustria, las energías renovables, el turismo, la industria exportadora y además con un Estado pequeño, ahí sí yo te diría, creo en un ministro de Economía fuerte que tenga todo bajo su comando y que el resto sean secretarios. En circunstancias como Macri, donde él no piensa hacer este cambio de 180 grados, sino que piensa en hacer alguito como lo anterior, con algún pequeño cambiecito para no explote, yo no veo que haya inconveniente de dividir mucho el Ministerio de Economía, pero ya esto de desguazarlo directamente me parece un exceso. Fíjate, insisto, el ridículo que acá vas a tener un ministro de Hacienda que le va a tener que pedir plata prestada a otro ministro que está a la par de él. Medio absurdo. ¿Cómo ves el tema precios relativos, ¿no? Porque hoy justo se armó un debate respecto a esto charlando. Resulta que las autopistas por ahí te van a aumentar entre el 55 y el 80 y pico por ciento. Ahora los parquímetros creo que aumentan el 100%. Hay como cosas que, claro, la gente dice, ¿cómo me aumentaron? Claro, pero vos lo analizás y te das cuenta que tiene una distorsión de precio relativo impresionante. ¿Cómo ves el nivel de distorsión de precio relativo que queda todavía después de un año, fruto de los años de los K? Y si eso, digamos, lo ves generando de alguna manera grandes distorsiones o problemas macroeconómicos. Bueno, ahí vos tocaste el tema de los peajes, ¿no? Por ejemplo, haciendo algunos cálculos, una persona que tiene que viajar todos los días y pasar por la Richieri, etcétera, para llegar a Buenos Aires, se gasta entre 2.500 y 3.000 pesos por mes de peaje, para venir de su casa hasta el centro de Buenos Aires. La verdad, es un sacudón muy fuerte, ¿no? Para lo que es un camión que transporta mercadería, mucho más todavía, mucho más todavía. Hasta 250 pesos va a pagar en un peaje.
Así que por ahí, bueno, en parte por eso yo te hablaba de la rentabilidad del campo, que yo creo que ya ha llegado a su... digamos, la mejor etapa de la rentabilidad del campo, hasta que no vuelva la baja retenciones, ya fue en algún lugar, ¿no? Yo creo que en cuanto a los precios relativos, en parte por eso te decía que el dólar se debería seguir atrasando un poco. Yo no le veo al gobierno tanto margen para devaluar en un año electoral como el año pasado. O sea, este año yo no sé si el gobierno va a poder volver a devaluar como el año pasado o la mitad del año pasado. El año pasado groseramente devaluó 50% el peso. Este año con que devaluara 15%, 16% me sentiría conforme y eso significa 10 puntos menos que la inflación, ¿no? Blanqueo e inversión. ¿Puede llegar a ser un año para inversión? Hay gente que de repente, como Rockefeller, que decía yo compro cuando todos venden y vendo cuando todos compran. Hay gente que por ahí esté viendo que puede ser interesante justamente cuando ve que hay una baja rentabilidad en el campo, decir, bueno, si los precios se mantienen, por ahí comprar campo en la Argentina es un buen negocio. Aumentó aparentemente la escritura de propiedades en diciembre más del 50%. Sí. ¿Ves gente que quiera de repente decir, che, bueno, a ver, poner guita cuando todo está floreciente no es negocio porque la rentabilidad baja? Pero habiendo blanqueo, Mirá, mirá, el blanqueo lo que está trayendo como consecuencia son dos cosas. Uno, una demanda por títulos públicos sensible, te diría esto como consecuencia de que cuando vos blanqueás, si tenías la plata afuera, invertida afuera, pasás a pagar impuestos a las ganancias y bienes personales, cosa que no ocurre si vos invertís en títulos públicos. Por eso la demanda de títulos públicos está algo sostenida en estos días. Y la segunda cosa que se está viendo es un gran movimiento en el mercado inmobiliario. Y yo creo que lo vas a tener. Así que te diría, sin duda que el blanqueo por ahora ha traído más movimiento en el mercado de bonos y también en el mercado inmobiliario. Y creo que va a seguir así, ¿eh? te hago la última para cerrar. Bolsillo de los argentinos. ¿Se puede dar el fenómeno que a lo mejor con una inflación del 22%, una situación macroeconómica un poco más tranquila, el bolsillo del ciudadano esté un poquito mejor, paritarias por medio, sin conflictos gremiales? Sí, ¿Cómo y vislumbras un poco eso? este año te diría otro de los argumentos por los cuales Argentina va a crecer, además de la obra pública que el gobierno le va a dar una acelerada muy fuerte, es que los salarios reales, en el peor de los casos, van a dejar de caer, mejor van a crecer algo. Eso va a reactivar el consumo y ese es otro de los argumentos por los cuales yo estoy pensando que en 2017 Argentina va a crecer. ¿Esto lo ves como algo sostenible para el 2018, 2019 o es porque es un año especial nada más? Mira, prefiero no opinar todavía sobre los años que siguen porque este es un año, yo te diría, donde se juegan muchas cosas. Trump es un gran signo de interrogación, hay que ver el efecto Trump, ¿no? No es lo mismo Trump con una política fiscal moderadamente deficitaria a un Trump con una política muy fuertemente deficitaria, con una Argentina muy deficitaria y que tiene que endeudarse mucho. A ver, para darte una idea, el déficit fiscal este de 8 puntos del producto son más de 40.000 millones de dólares, sumándole las amortizaciones que sí o sí tiene que pagar de deuda al gobierno y neteándole las ayudas del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el gobierno necesita colocar deuda este año por 35.000 millones de dólares. Tiene que ir al mercado a conseguir 35.000 millones de dólares. Imagínate si Trump se va de mambo con el déficit fiscal y sale a llevarse puesto todos los ahorros en dólares del mundo, subiendo la tasa de interés. Ujú. Guarda con Argentina. No es lo mismo un Trump moderadamente deficitario que un Trump muy deficitario. Segundo tema, ¿qué pasa con Inglaterra y el Brexit? Tercero, ¿qué pasa en Brasil? Hasta Temer está con problemas de corrupción ya. Una economía brasilera que no arrancó fuerte como algunos pensaban que iban a arrancar, sino que por ahora el arranque es moderado. Domésticamente hablando, cuarto punto, año de elecciones. Hay que ver qué pasa cuando todos vuelvan de las vacaciones, como siempre pasa en marzo. ¿Va a ser tranquilo, como hasta ahora? ¿Tranquilidad que el gobierno irresponsablemente compró con plata a los piqueteros, que deberían estar presos en lugar de con plata en la mano? Porque digo presos porque la verdad, está cortando calles, impidiendo la libre circulación de la gente de a pie. Eso está penado, no es que no está penado.
sin embargo el gobierno ha decidido darles plata. ¿Le van a volver a pedir plata al gobierno en un año electoral? Por ejemplo, Duhovne. ¿Viste? Duhovne salió a hablar solamente que los impuestos al trabajo son ridículos y ya la CGT lo volvió a cruzar. Macri le entregó 25.000 millones de pesos a Vidal y ya los restantes gobernadores le están tirando del saco para que les dé más plata. Hay que ver todas estas cosas para pensar 2018. Todas estas cosas difícilmente tuerzan el rumbo favorable que la Argentina va a tener durante este año, en el sentido de que Argentina va a crecer y que va a tener una inflación sustancialmente más baja que el año pasado. Ahora, son cosas que te pueden cambiar, sí, el ritmo de 2018. Por lo tanto, hoy todavía, para mí, el 2018 es ciencia ficción. José Luis Espert, un gusto tenerlo para vos hoy día 4 de enero para analizar justamente lo que viene en detalle, ¿no? Creo que no me olvidé, o tal vez si me olvidé, disculpame, muchísimas preguntas de cosas que tienen que ver un poco de cómo arrancamos nosotros desde el campo y todo. Me impresionó esto que dijo, ¿no? Y justamente en 4 o 5 puntos lo detalló bien. La baja de rentabilidad del campo. Creo que de estas cosas vamos a tener que empezar a hablar mucho más. José Luis, impecable, muchísimas gracias y un gusto volver a verte en este 2017. Muy buen año para vos y todo tu equipo y para todos los oyentes. Abrazo. Me lo saludo acá con la imagen de él, acá José Luis Espert, y nos seguimos viendo en Canal Agrositio.